Las familias mexicanas y especialmente los niños enfrentan hoy una de las mayores amenazas de historia y no estoy exagerando. Y es que el Senado acaba de aprobar una reforma sobre derechos humanos que aunque tiene cosas muy buenas, también tiene otras muy malas. Es como si nos regalaran un gran banquete, pero acompañado de una copita de cianuro. Y eso no, así con cianuro no queremos. El enredo es tal que reconocidos católicos festejan al mismo tiempo que grupos abortistas y pro-gays. Y es que la reforma juega con las palabras, es confusa y se presta para hacer un gran caos en su interpretación. Básicamente hay 4 problemas. La pérdida de libertad religiosa con la modificación que dice que el Estado podrá decretar medidas restrictivas a los actos religiosos de culto público. La apertura al aborto, sin importar los meses de gestación, al cambiar la palabra individuo por la de persona, pues un bebé en el vientre materno puede no ser considerado legalmente persona. La gravísima pérdida de nuestra soberanía jurídica con relación a la definición e interpretación de los derechos humanos, pues ahora serán los extranjeros los que nos definan nuestros derechos. Incluso los estados de la República ya no participarán en las reformas constitucionales sobre derechos humanos. Que por cierto, la reforma no dice que es un derecho humano. ¿Derecho al aborto? ¿Derecho de los niños a recibir educación y servicios sexuales sin el consentimiento de sus padres? Y por último, la no discriminación por preferencias sexuales, cualquier cosa que ellas sean. Y sobre este tema vamos a profundizar, enfatizando que no se debe discriminar a nadie simplemente por el hecho de que se trata de un ser humano. Y eso es bastante. Anteriormente la Constitución decía: queda prohibida toda discriminación motivada por su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, preferencias, etc. Pero ahora a la palabra preferencias le pusieron apellidos y así solamente se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales. Esto significa que sí podemos ser discriminados por nuestras preferencias políticas, deportivas, musicales, etc. Pero por nuestras preferencias sexuales, no, de ninguna manera, faltaba más. Además, entérese, el concepto de preferencias sexuales no existe, es un término que se inventaron nuestros legisladores. No está reconocida ni en la legislación internacional, ni en instituciones tan reconocidas como la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA. Es la misma APA la que describe 23 comportamientos sexuales. Ojo, no preferencias. Y entre ellos hay varios considerados como desviaciones sexuales. Estos son algunos: homosexualidad, bisexualidad, transexualismo, pedofilia, transvestismo, fetichismo, voyeurismo, exhibicionismo, sadismo sexual, masoquismo, etc. Tal como quedó la reforma, nuestros senadores quieren que no discriminemos, por ejemplo, a pedófilos, sadomasoquistas, fetichistas. ¿A qué se refieren con no discriminarlos? ¿Querrán abrir en México una sucursal de la Asociación Norteamericana para el Amor entre Hombres y Niños? ¿Grupo pedófilo que busca la legalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños? Siendo optimistas, no creo que se estén refiriendo a esa no discriminación, pero mire lo que sí va a suceder. En todas las escuelas mexicanas, públicas y privadas, se deberán enseñar a los niños todos esos comportamientos sexuales, pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a las personas que tengan esas conductas. ¿Les suena exagerado, radical, alarmista? Bueno, vea este libro de la Organización Mundial de la Salud, que es auspiciada por la ONU. Que se entrega a los profesores de educación sexual. México ya mandó profesores a capacitarse. Y cuando la ONU se refiere a orientar a adolescentes en sexualidad, está hablando de chicos de 10 a 19 años. Y en la página 35 la ONU habla de la variación sexual, no preferencia. Y al respecto dice lo siguiente: la variación sexual se califica más comúnmente como desviación sexual. Y puesto que la palabra desviación se emplea con un sentido peyorativo, es mejor no usarla. Entonces ya no serán desviados sexuales, les tendremos que decir variados sexuales según la ONU. Y en la página 36 nos indica cuáles son algunas de estas variaciones, que dice no son necesariamente nocivas. Imagínese una clase de quinto de primaria hablando de sadomasoquismo o transexualismo. Aquí está el libro para que lo consulten los escépticos. Pero además, será obligatorio enseñar a los niños desde kinder que el matrimonio puede ser de un hombre con una mujer, o de hombre con hombre, o de mujer con mujer. Pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a quienes tengan una unión homosexual. ¿Le sigue sonando exagerado? Déjeme decirle que a escondidas el gobierno mexicano ya empezó a educar en la homosexualidad desde kinder. Ve aquí un ejemplo. Esta imagen es de un libro de la biblioteca de la Secretaría de Educación Pública para el Jardín de Niños. Sí, ahí está, junto a los cuentos infantiles. En este libro les enseñan a los niños de una forma grotesca, fuera de contexto y vulgar,
que mamá y papá juegan encuerados en su cuarto cuando se encierran con llave, que hay mujeres que se enamoran de mujeres y que hay hombres que se enamoran de hombres. En resumen, le da la bienvenida a los chiquitines al mundo homosexual. Y si usted como padre no está de acuerdo, lo van a meter a la cárcel. Como ya le pasó a David Parker en el estado de Massachusetts, quien fue arrestado por tratar de evitar que su hijo de 5 años le enseñaran que cuando crezca puede ser gay. En Alemania, una madre de familia numerosa pasó 43 días en la cárcel por haberse negado a someter a 3 de sus hijos a las lecciones de educación sexual del Estado, donde a los niños se les enseña: mi cuerpo me pertenece, así que yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y al día de hoy han sido sentenciados 53 padres por lo mismo. Para allá vamos. Pero la amenaza de esta no discriminación también afecta la libertad religiosa, al pretender que católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, etcétera, reescriban la Biblia, el Corán y la Torah para evitar cualquier mención en contra de los homosexuales. Como ya le pasó al pastor Heikki Green, cristiano de la Iglesia Pentecostal de Suecia, quien fue sentenciado por leer el Antiguo y el Nuevo Testamento en aquellos pasajes donde critican la homosexualidad. Y también los profesores podrán ser llevados a juicio. Como le pasó en Croacia a Jelena Mudrovic, profesora de catecismo, acusada de señalar en una de sus clases que la homosexualidad es una enfermedad. Y aquí debemos decir ciertamente que en 1973 la homosexualidad fue retirada del catálogo de trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y estoy seguro que a usted le encantaría ver los estudios que respaldaron esta decisión, pero lamentablemente no se puede, porque no hubo ningún estudio. Los psiquiatras de esta asociación lo decidieron democráticamente. El 58% de los que asistieron a esta convención votaron porque se quitara la homosexualidad y el 42% decidió que se quedara. Como bien dijo la revista Time, un sector de la población, hasta entonces considerado sexualmente patológico, fue declarado de un golpe mentalmente sano. En otras palabras, fueron curados por decreto, lo cual fue una terrible injusticia. Espero que con estos pocos ejemplos usted se haya dado cuenta del cianuro que contiene esta reforma por los derechos humanos. Por eso urge que el Congreso de los Estados la rechace, se regrese a la Cámara de Senadores para que sea corregida manteniendo solo los aspectos positivos. Los diputados federales aprobaron la reforma sin oposición, pero cuando alzamos la voz en febrero, aunque tarde, dividimos al Senado, nos quedamos muy cerca de pararlo. Ya nos organizamos una vez, hagámoslo de nuevo. Hoy tenemos tiempo. No hay una fecha límite para que los congresos estatales voten la reforma. Y si su congreso se precipita a votar la reforma sin consultar con la ciudadanía, como ya ocurrió en Yucatán, es porque sus diputados tienen preferencias que no son los de las familias mexicanas. Por favor, vaya a esta dirección. Allí encontrará la información sobre cómo hacer saber su opinión a los diputados de su estado. Dígales con energía que no quiere el cianuro. Actuemos ahora para que después no vayamos a llorar como niños lo que hoy no supimos defender como padres. Muchas gracias.